Hoy vamos a entrarle a un tema que, aunque es increíblemente delicado, es fundamental conocer. Súper delicado, sí. ¿Qué sucede en términos laborales cuando un trabajador fallece? Es una situación, pues, para la que nadie está preparado. Claro, y en medio del duelo, lo último que se quiere es lidiar con burocracia. Exacto. Pero la realidad es que conocer los derechos que se activan en ese momento es crucial para las familias. Totalmente. Y es importante entender que estas leyes que vamos a analizar no son solo un conjunto de reglas frías. No, para nada. Son, en su esencia, un sistema de protección. Un amparo diseñado para sostener a la familia en un momento de máxima vulnerabilidad. La filosofía es muy clara. El trabajo de una persona genera derechos que no se mueren con ella. Esa es la clave, que el trabajo trascienda. Así que la misión de hoy es esa, desglosar de manera clara las prestaciones que la ley mexicana establece para los beneficiarios. Y sin opiniones, ¿no? Directo a lo que marcan las normativas. Justo. Y para eso nos vamos a basar en la Ley Federal del Trabajo y en cómo dialoga con un artículo muy específico de la Ley del Seguro Social. Y ese diálogo entre leyes es fundamental, porque como vamos a ver, define a quién se le reclama qué cosa. Claro, si es el patrón o si la responsabilidad se va al IMSS. Exacto. Entender eso puede ahorrarle a una familia meses de esfuerzo en un momento muy difícil. Muy bien, pues vamos a desmenuzar esto. Propongo empezar por lo más inmediato, lo más tangible. Lo que ya estaba en la bolsa, digamos. Eso, el dinero que el trabajador ya se había ganado, pero que por la fecha pues simplemente no alcanzó a cobrar. ¿Qué incluye este primer pago? Claro, a esto se le conoce técnicamente como las prestaciones devengadas. Son las que forman el finiquito. Ok. Y lo primero, lo más obvio, son los salarios devengados. O sea, los días que trabajó en su última semana o quincena y que, pues, no se le llegaron a pagar. Ok, eso es lo más directo. El pago por el trabajo ya hecho. Lo justo. ¿Qué más viene en ese paquete inicial? Luego viene el aguinaldo proporcional. La ley dice que hay derecho a un aguinaldo anual, no. Sí, claro. Bueno, pues en caso de fallecimiento, se calcula la parte que corresponde desde el 1 de enero hasta la fecha exacta de la muerte. Si la persona falleció, digamos, el 30 de junio, Le toca la mitad. exactamente, sus beneficiarios tienen derecho a recibir la mitad del aguinaldo que le hubiera correspondido. Entiendo, o sea, la ley busca que no se pierda nada de lo que ya se generó día con día. Y Y con las vacaciones, ¿qué pasa ahí? se convierten en dinero. Exacto, ese es el tercer componente, las vacaciones y la prima vacacional. El cálculo es interesante. Primero, se ven los días de vacaciones de años pasados que no se tomó, los que tenía acumulados. Esos. Y a eso se le suma la parte proporcional de vacaciones que ya estaba generando en el año en curso. Ah, o sea que no se pierde nada. Es como hacer un corte de caja al día de la muerte. Y sobre ese total viene la prima. Precisamente. Sobre esa suma de días se calcula la prima vacacional, que es del 25% como marca la ley. Perfecto. Entonces, recapitulando este punto. Salarios pendientes, aguinaldo proporcional y vacaciones no tomadas más su prima. Ese es el finiquito base. El piso mínimo. Sí. Pero hay otra prestación que siempre genera una confusión enorme. La prima de antigüedad. Sí. Casi todo el mundo la asocia con renunciar después de 15 años. ¿Cómo encaja eso aquí? ¿O es que no encaja? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta sorprende a muchísima gente. No encaja. A ver. En caso de fallecimiento de un trabajador, el requisito de los 15 años de servicio simplemente se evapora. Desaparece. Un momento. A ver si entendí bien. Me estás diciendo que no importa si la persona llevaba 1 año, 5 o 20 en la empresa. No importa en lo absoluto. La prima de antigüedad se paga sí o sí. Sí o sí. Es una de las protecciones más fuertes y menos conocidas de la ley. El fundamento es explícito. Es el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción quinta. La fracción quinta. Sí, y esa fracción establece la muerte del trabajador como una de las causas de pago sin ponerle ninguna condición de tiempo. La lógica es proteger a la familia por la lealtad del trabajador sin importar cuánta fue. Es un dato potentísimo. O sea, para alguien con 10 años en la empresa, estamos hablando de un pago de 120 días de salario. Es una cantidad muy considerable.
que muchas familias podrían estar dejando pasar por puro desconocimiento. ¿Cómo se calcula? El cálculo base es ese, 12 días de salario por cada año de servicio. Pero aquí entra un matiz técnico importante. A ver. Si el salario del trabajador era muy alto, la ley pone un tope. El salario base para este cálculo no puede ser más del doble del salario mínimo del área geográfica. ¿Y por qué ese tope? ¿Cuál es la lógica? Es para mantener una equidad y sobre todo sostenibilidad en el sistema. Busca evitar pagos, pues, extraordinariamente altos que pudieran desequilibrar a una empresa, sobre todo a las pymes, pero sin dejar de garantizar una compensación justa. Un mecanismo de balance. Ok. Qué importante es conocer esa excepción. Ahora, exploremos un escenario más grave. ¿Qué sucede si la muerte está ligada al trabajo? Un riesgo de trabajo. Sí, un accidente en una construcción o una enfermedad por químicos en una fábrica. Me imagino que ahí la protección legal tiene que ser más robusta, ¿no? Sin duda. Ahí entramos en el terreno de los riesgos de trabajo, y la protección se amplía drásticamente. En ese caso, la Ley Federal del Trabajo establece 2 indemnizaciones que, en principio, paga el patrón. Ok, ¿cuáles son? La primera es un pago para gastos funerarios. Es el equivalente a 60 días de salario mínimo general. Un apoyo inmediato para la familia en un momento crítico. ¿Y la segunda? La segunda es la más significativa. Es una indemnización por muerte que consiste en un pago único, de 5,000 días de salario. 5,000 días de salario. Eso es más de 13 años de sueldo. Una suma que puede cambiar el futuro de una familia por completo. Totalmente. La diferencia entre que los hijos sigan estudiando o no. ¿Y este pago es del patrón, independiente de lo que haga el Seguro Social? En principio sí. Son 2 cosas separadas. Pero aquí es donde ese diálogo entre leyes que mencionamos se vuelve fascinante. La excepción. Exacto. Existe una excepción clave en el artículo 53 de la Ley del Seguro Social. A ver, cuéntame de esa. Este artículo dice, en esencia, que si el patrón tenía al trabajador asegurado en el IMSS contra riesgos de trabajo, entonces el patrón queda relevado de pagar directamente esas 2 indemnizaciones. ¿Cuáles 2? Los gastos funerarios y los 5,000 días de salario. A ver, espera. Si el patrón queda relevado, suena a que se libra de la obligación. ¿Significa que la familia se queda sin ese apoyo? No, para nada. Ahí es donde alguien más, como bien dices, entra al quite. Ok. No significa que la familia pierda el derecho. Significa que la responsabilidad se transfiere. Ya no es el patrón quien paga, sino el IMSS a través de las pensiones y ayudas por riesgos de trabajo. Ah, claro. Es el Seguro Social en acción. Para eso paga sus cuotas el patrón, para que el IMSS cubra estas eventualidades. Por eso es clave saber a quién dirigir el reclamo. Clarísimo. Ya cubrimos el qué se paga. Ahora viene la pregunta más delicada, el quién. ¿Quién tiene derecho a recibir todo esto? Porque la familia es muy amplio. Sí, y puede generar muchos conflictos. Cualquier pariente puede presentarse a cobrar. De ninguna manera. La ley es sumamente estricta para evitar justo eso. No habla de la familia. El artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo define un orden de prelación. Una jerarquía. Una lista jerárquica, exacto. Si la persona del primer lugar no existe, se pasa al siguiente. Y así. Ok, una pirámide de derechos. ¿Quién está en la cima? En el primerísimo lugar está la viuda, o el viudo. Pero ojo, no es automático. Ah, no. La ley añade una condición, que haya dependido económicamente del trabajador o que tenga una incapacidad del 50% o más. Interesante. O sea, protege a quien de verdad resentirá la falta del soporte económico. Y después del cónyuge, los hijos. Correcto. En segundo lugar, los hijos menores de 18 años, o los mayores de esa edad si tienen una incapacidad que les impida trabajar. Entendido. Cónyuge e hijos dependientes primero. Y si no los hay, si era una persona soltera que cuidaba de sus padres, por ejemplo. La ley lo contempla. A falta de cónyuge e hijos, el derecho pasa a los ascendientes, o sea, los padres. Ok, pero, de nuevo, con la misma condición. Solo si dependían económicamente de la persona fallecida. Deben demostrarlo. Y en la realidad actual, con tantas parejas que no están casadas, ¿qué pasa con el concubinato? También están contemplados. En la lista sigue la concubina o el concubinario, siempre que cumplan los requisitos que la ley marca para acreditar esa relación. Claro.
Y aquí viene un dato final muy revelador. Si no existe ninguna de estas figuras, ni cónyuge, ni hijos, ni padres dependientes, ¿a dónde se va ese dinero? Supongo que se queda en la empresa o, no sé, a la beneficencia pública. Casi. El beneficiario final es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS. Sí. Si no hay beneficiarios legales que cumplan los requisitos, el IMSS es quien recibe esos fondos. Increíble. O sea, el dinero nunca queda en el limbo. Si no hay un familiar que lo necesite, regresa al sistema de seguridad social. La ley cierra todos los círculos. Así es. Ok, digamos que una familia nos escucha, identifica quién es el beneficiario legal, sabe qué le corresponde. ¿Cuál es el primer paso? Muchos pensarían en un juicio de herencia, que suena largo, complicado. Y costoso. Afortunadamente, no es el camino. La ley lo simplifica. El artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo es muy claro. Los beneficiarios reciben todo sin necesidad de pasar por un juicio sucesorio. Uf, eso es un gran alivio. Entonces, si no es un juicio de herencia, ¿qué es? ¿Voy a la empresa con el acta de defunción y ya? No exactamente. Se necesita un procedimiento formal para dar certeza jurídica, para proteger al patrón de pagarle a la persona equivocada, ¿sabes? Claro, que luego no aparezca otro familiar. Exacto. Con el nuevo sistema de justicia laboral, es indispensable iniciar un procedimiento especial de designación de beneficiarios. ¿Y eso qué implica? Suena a juicio. Es un procedimiento mucho más ágil. Implica acudir a los tribunales laborales. Ahí, los posibles beneficiarios se presentan, acreditan su parentesco o la dependencia económica, y es un juez laboral quien emite una resolución formal. Ah, ok. Esa resolución es un documento que dice, estas son las personas que tienen el derecho legal a cobrar. O sea, no es un trámite para pelear, sino para obtener una validación oficial. Exactamente. Es un mecanismo de protección. Con esa resolución, el patrón ya puede pagar de forma segura y definitiva. Es el puente para que el derecho se materialice. Perfecto. Creo que el panorama es muchísimo más claro ahora. A modo de resumen, me quedo con varias ideas clave. Primero, que siempre corresponde un finiquito básico, salarios, aguinaldo y vacaciones. Correcto. Lo que ya estaba ganado, el piso mínimo. Segundo, y este es para mí el gran dato sorpresa, la prima de antigüedad se paga siempre sin importar los años, eliminando el famoso requisito de los 15. Y ese es quizás el dato más importante y menos conocido que la gente debe llevarse. Tercero, si la muerte fue por riesgo de trabajo, hay indemnizaciones especiales muy grandes. Pero si el trabajador estaba en el IMSS, es el instituto quien paga. Una distinción crucial para saber a qué puerta tocar. Cuarto, no cualquiera puede cobrar. Hay un orden muy estricto de beneficiarios. Y quinto, el camino legal no es un juicio de herencia, sino un procedimiento especial ante un tribunal laboral. Esa es la síntesis final. La ley ofrece una red de seguridad muy robusta para la familia, pero, y esto es lo más importante, el acceso a esa red no es automático. Hay que conocerla y activarla. Requiere indispensablemente que los beneficiarios conozcan estos derechos y sigan el proceso legal. El conocimiento es el primer paso para la acción. Sin duda. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, la ley, como vimos, se basa en la dependencia económica y en relaciones formales como el matrimonio o el concubinato. Sí, es muy estructurada. Pero esto nos deja una reflexión en el aire, ¿no? En un mundo con familias cada vez más diversas, que a veces no encajan en estas definiciones tradicionales. Claro, pienso en un sobrino criado como hijo, por ejemplo. O en una pareja que no cumple los requisitos formales de concubinato, pero donde había una dependencia total. ¿Cómo se adapta o no se adapta la ley para proteger a estas personas que quedan fuera de esta jerarquía? Es una pregunta que nos muestra cómo el derecho laboral a veces avanza un poco más lento que las realidades sociales.